Hola amigos, ¿cómo están? Estamos contentos de saber que estás del otro lado de la pantalla, que juntos podemos buscar un consejo de parte de Dios y podemos dejar que Dios a través de su palabra inspire nuestra vida y nos lleve a querer conocer más de Él y dejarnos impulsar por Dios, porque estoy seguro que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere traer esa fortaleza a pesar de cualquier tormenta que estemos pasando. Cuando los discípulos estaban ahí en medio y estaban en medio de la tormenta y querían de alguna manera salir del problema, Jesús se aparece y les dice: tengan ánimo porque yo estoy aquí. Y el saber que Jesús está con nosotros, en verdad a mí me trae una confianza y me trae una esperanza a pesar de cualquier tormenta. No sé lo que estés viviendo, pero yo creo que el día de hoy Dios tiene algo especial para ti, que Dios tiene algo donde Él quiere hablar a tu vida, quiere hablar a tu corazón, quiere traer paz. Y vamos a orar antes de iniciar. Dios, muchas gracias por este tiempo. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú grabes esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy entregamos, Dios, una vez más nuestro corazón a ti. Te queremos poner atención, Dios. Queremos que tu palabra y tu espíritu, Dios, quede totalmente grabado en nuestra memoria, Dios. Muchas gracias por ser nuestro Dios, por ser como eres y por estar con nosotros. Amén. Muy bien, déjame hacer una introducción un poco o recordarte un poco los temas que hemos estado viendo y dentro de la serie de Fuerte y Valiente hemos tocado puntos muy importantes que quisiera recordar del día de hoy. Y aquí vienen los puntos. Valorar los eventos de Dios. Yo sé que Dios tiene eventos y cuando tú y yo valoramos esos eventos nos van a ayudar a meternos en procesos y nos van a ayudar a permanecer en lo que Dios quiere que estemos. Reconocer y permanecer en los procesos que Dios tiene en nuestra vida. Dios tiene un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Y aunque sea la misma palabra, créeme que nos toca a todos, que todos tenemos algo que ver con el consejo de Dios. También hemos tocado el punto de definir la visión de mi vida. Vimos el ejemplo de Josué. Josué sabía que Dios lo había llamado a hacer dos cosas muy importantes. Uno era conquistar y el otro punto era repartir la tierra hacia las tribus. Aprender a cambiar nuestra temporada. Y esto lo vimos con el ejemplo de Daniel. De la noche a la mañana puede venir una mala noticia, de la noche a la mañana puede cambiar nuestra temporada. Entonces es importante que tú y yo aprendamos a ver cómo Daniel y sus amigos lo hicieron. Si te perdiste alguno de estos temas, ahí los puedes ver. En verdad yo creo que nos van a traer mucha fuerza y mucha esperanza para las cosas que Dios nos quiere entregar. Actuar con valentía. Ese es un punto muy importante porque sabemos que la fe nos lleva a obras y las obras de la fe siempre van a ser obras de valentía. Entonces Dios nos aconseja esa parte: seamos fuertes y valientes y enfrentemos los problemas y hagamos frente a las cosas a las cuales tenemos que hacerle frente. Rodearnos de amigos que nos ayuden en la fe es un punto importante porque no podemos estar solos. Cuando estamos solos somos una presa fácil. Tenemos que hacer una tribu, tenemos que ser parte de un grupo donde Dios nos ha puesto. Entonces es muy importante que te rodees de personas en las cuales te puedes apoyar en la fe. Ofrece una buena amistad con todos. No importa si son creyentes o no son creyentes. A ti y a mí nos toca dejarnos tratar por Dios y ser buenos amigos. Obtener sabiduría de Dios es importante porque a veces tenemos conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, pero la sabiduría de Dios nos va a llevar a tomar decisiones importantes y no solamente decir, bueno, es que este versículo dice esto, sino la sabiduría me lleva a que yo puedo practicar y poner por obra la palabra de Dios. Entonces, esos son los puntos. En verdad, si te perdiste alguno de los temas anteriores, ahí los puedes ver en las redes sociales. Y dentro de los procesos que nosotros vivimos con Dios, cada uno en lo personal, hay una tensión que se levanta en nuestro interior. A mí en verdad me gusta mucho provocar cierta tensión en algunos temas o que la palabra de Dios provoque una tensión en mis pensamientos, que los estire hasta el punto de romperlos, que
que sean sometidos como a esa fuerza de parte de Dios. Cuando Dios nos mete en procesos, se levanta una tensión, hay una tensión dentro de nosotros, y yo creo que dentro de esa tensión, si nuestras emociones se salen de control, necesitamos que Dios nos ayude en esa parte, porque todos los procesos en los cuales Dios nos quiere meter, va a haber un poco de tensión. Nos damos cuenta que nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios. Nos damos cuenta que inclusive a veces interpretamos y creemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia y Dios lo dice de otra manera. Y esa tensión es bien importante porque Dios quiere tratar con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Y recuerda que las emociones son tan poderosas que condicionan nuestro comportamiento. Nosotros vamos a actuar como nos sentimos y eso no es malo. Lo malo es cuando no involucramos al Espíritu de Dios en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. No podemos negar que tenemos sentimientos, no podemos esconder emociones, no podemos pretender eliminarlas. Lo correcto es pedir ayuda a Dios, porque en esos procesos en los cuales Dios quiere meternos, mi alma en mi interior va a tener tensión y van a tener un conflicto inclusive existencial entre lo que Dios me dice y lo que yo pienso. Entonces, cuando se levanta esa tensión, yo necesito pedirle la ayuda al Espíritu Santo, involucrar a Dios y a su Espíritu para que mi alma venga en paz y para que tú y yo podamos seguir adelante en el proceso que Dios quiere tratar con nuestra vida. Y por eso he titulado el tema del día de hoy, Transición Sana. Y a todos nos cuesta trabajo hacer un cambio o dejar que alguien más haga un cambio dentro de nuestra vida, porque consciente o inconscientemente se levanta una resistencia al cambio. A veces viene cierta persona, viene alguna amistad, viene Dios mismo, viene la cultura de un nuevo trabajo o la cultura de tu pareja, porque viene de otra familia, de otra cultura, y hay que adaptarse. Pero cuando estamos como en ese punto, inconscientemente o conscientemente se levanta como una resistencia al cambio. Y a veces solamente es porque estamos cómodos. Solamente estamos muy cómodos y no queremos someternos a cierta tensión porque son buenos los cambios. Y yo creo que Dios quiere llevarnos a más, Dios quiere llevar tu vida y mi vida a más. Y en ese punto es donde empezamos a ver que en Dios nos dejamos tratar y empezamos a hablar el mismo lenguaje con Dios, empezamos a ponernos de acuerdo con Dios, empezamos a dejar que Dios tome nuestros sentimientos y nuestras emociones, y con eso vamos a poder aceptar su consejo, porque muchas veces su consejo es de cambio y muchas veces nos damos cuenta que huimos de la palabra de Dios porque representa una confrontación a mi forma de pensar, una confrontación a mis hábitos, a mi cultura, y es ahí donde se levanta una resistencia y donde inconscientemente o conscientemente yo digo, no quiero el cambio, no lo necesito según yo, pero sí quiero lo que Dios tiene para mi vida. Entonces, esta parte de la transición, créeme que es un punto muy importante porque vamos a estar profundizando un poquito más en este tema y en las semanas que vienen. Dios le dijo a Jeremías, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Así que los pensamientos de Dios son un impulso que llevan a nuestra vida a querer conquistar lo que Dios dijo que podíamos conquistar. Cuando Dios nos dice que podemos llegar a cierto punto, que podemos llegar a cierta meta, que podemos poseer lo que Él ha querido en nuestra vida, a veces nos anima y lo queremos, pero queremos evitarnos el proceso y queremos que Dios no trate conmigo, porque se siente bonito cuando Dios te abraza y te dice que te ama, pero cuando la palabra de ese Dios te confronta y te das cuenta que necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar en la vida cotidiana, a veces ahí es donde batallamos. Y dentro de todo el proceso donde Dios nos lleva, hay un punto de transición. Hay un punto de transición entre estar justo entre el pasado y el destino. Y ese es un punto bien importante.
Y en este punto o en esta parte de la transición, en esta parte del proceso, es aquí donde las emociones y el corazón nos traicionan. En verdad, yo te animo a que no confíes tanto en lo que sientes o en lo que piensas, sino que empecemos a confiar más en lo que Dios dice. Y algunas veces abandonamos los procesos porque somos traicionados por nuestro corazón y somos traicionados por nuestros pensamientos y por nuestras emociones, y cuando pasa eso lo único que perdemos es tiempo. Lo único que perdemos es tiempo porque Dios quiere llevarnos a un lugar y a veces Dios quiere, cuando nos dice dónde nos va a llevar, nos muestra también el camino. Y nosotros, por nuestra cultura, a veces queremos las cosas rápido. En lo personal, yo he abandonado a lo largo de mi vida en Dios algunos procesos, y la verdad lo único que he perdido ha sido tiempo, porque me he dado cuenta que cuando reconozco y cuando llego al fracaso, le pregunto a Dios y Dios me vuelve a poner en ese punto donde me había quedado y vuelve a tratar conmigo. Y yo solo perdí tiempo. Entonces, si tú y yo estamos con una buena actitud delante de Dios en este proceso, créeme que vas a dejar que Él llene tu vida y que Él impulse no solamente tus emociones, sino que Él traiga hasta me atrevo a decir, como una sanidad a nuestros pensamientos y a nuestra forma de actuar. Y la vida va a ser más fácil. Va a ser más fácil cuando dejamos que el Espíritu Santo sea en nosotros y no cuando yo quiero cumplir forzosamente la voluntad de Dios. Porque tiene que ser parte de mi cultura. La cultura de Dios ahora tiene que ser parte de mi cultura. Y a veces es un choque cultural, es un choque entre lo que Dios dice y lo que yo hago, y vemos que me cuesta mucho trabajo, e inclusive vemos la voluntad de Dios como un sacrificio. Y Dios lo único que quiere es un corazón que esté dispuesto a dejarse moldear por Él. Estar en una transición es estar entre lo nuevo y lo viejo. Entonces es un punto muy delicado dentro del proceso de conquista. En verdad la libertad no basta. Yo sé que muchos venimos con Dios nos hace libres de pensamientos, inclusive que atentan en contra de nuestra vida. Dios nos ayuda a perdonar, nos hace libre de depresión, y a veces nos quedamos ahí. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere tratar con nuestra vida, quiere tratar con nuestro carácter para poder llevarnos a donde Él dijo que nos podía llevar. Y déjame leerte aquí Jeremías 17, el versículo 9 y 10. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Déjame leerte el versículo 10 en otra traducción. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Este versículo es muy directo. Dios es el único que puede realmente conocer las intenciones de mi corazón. Y a veces tú y yo no sabemos qué es lo que pasa dentro de nosotros, no sabemos qué es lo que está pasando en mi corazón, y yo no sé tú, pero yo no quiero confiar en algo que no tiene remedio. Y a veces valoramos mucho nuestros sentimientos y valoramos mucho el decir, es que yo así soy, es que yo así nací, es que así me conociste y por eso no tengo que cambiar. Y confiamos mucho en nuestro corazón, pero aquí la Biblia nos está diciendo que el corazón del hombre, de la mujer, es engañoso y que no tiene ningún remedio. Yo no sé tú, pero yo no quiero cargar con algo que no tiene remedio. Yo prefiero dejárselo a Dios, dejar que Él haga los cambios. Si lo tiene que romper y volver a formar, no importa, pero en sus manos va a estar bien. Él es el único que conoce realmente las intenciones de nuestro corazón y los motivos de por qué estamos haciendo las cosas. Y por esa razón Dios tiene un consejo muy, muy bueno, y déjame leértelo en Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Y por qué te digo estos dos versículos? Por un lado, Dios dice, no confíes en tu corazón, no tiene remedio.
Y Dios dice, yo soy el único que puede realmente conocer las intenciones de tu vida. Y por otro lado, el consejo de Proverbios dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, cuando tú y yo recibimos un llamado de parte de Dios o recibimos libertad y Dios quiere llevarnos a conquistar bendiciones, tenemos que pasar por un proceso. Y hemos visto ser fuerte y ser valiente, y hemos visto los procesos, y hemos visto ejemplos, pero hay un punto de transición bien importante. Y ese punto de la transición tiene que ser algo sano y algo motivado por Dios. Porque a veces nos encontramos en ese punto donde o lo doy todo por Dios o de plano me echo para atrás. Y nos vamos a encontrar en ese punto como de quiebre donde decir o voy a algo nuevo en mi vida o me quedo con mis hábitos que me están haciendo daño. O me atrevo a caminar por fe o sigo pensando que creo mucho en Dios sin caminar por fe, sin actuar con valentía. Y por eso queremos como de alguna manera ayudarte a recordar que hay una temporada también de transición. Porque, fíjate esta frase, en temporadas de transición, de lo que más debes de tener cuidado es de poner tu corazón en manos de Dios. Porque ahí es donde va a venir cierta duda, cierta incertidumbre, donde estás en medio de la tormenta, donde no sabes si lo que estás creyendo realmente va a valer la pena, porque tienes que dar el paso y después tienes que ver los frutos y eso lo vas a ver temporadas después y vas a ver si realmente fue bueno. Y a veces el tener esa incertidumbre de escuchar el consejo de Dios nos mete en un problema y nos pone en una aflicción y el temor nos lleva a no atrevernos y mejor decidimos retroceder. Y decidimos a veces quedarnos con la libertad que Dios ya me dio, pero no quiero pasar el proceso. Y no quiero que Dios trate conmigo, pero lo que Dios quiere es tratar conmigo y llevarme a la tierra donde Él dijo que iba a poseer yo y toda mi familia. Y en este punto tenemos que tener cuidado porque podría ser muy fácil que nuestros pensamientos y nuestras emociones nos engañen y levanten una resistencia a los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y Dios quiere hacer esos cambios en nuestra vida porque quiere llevarnos a conquistar lo que Él dijo. Porque Él quiere que nosotros no solamente alcancemos lo que Él nos está poniendo por delante, sino que podamos llegar, podamos conquistar, podamos llegar como alguien diferente. Dios, créeme que yo no sé cómo te ves en 5 años, pero créeme que si tú le pones atención a su palabra y a su espíritu, no te vas a reconocer en 5 años, no te vas a reconocer en 1 año o en meses. Todos tenemos temporadas de diferente duración o procesos diferentes, pero no vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo. Hemos visto eventos en la Biblia donde Dios se le aparece a alguien y donde Dios cambia su forma de pensar, cambia su cultura, cambia su forma de sentir, cambia todo lo que Él sabía antes de parte de las Escrituras y le da una nueva visión de lo que realmente es. Entonces, yo creo que en verdad ni siquiera es una pregunta que tendríamos que hacerte si estás en una transición o no. Yo creo que todos estamos en una transición. Yo creo que todo el tiempo estamos en un punto donde Dios quiere llevarnos a algo nuevo y donde a veces el corazón nos quiere traicionar y nos quiere meter en un temor para que yo pueda ir al pasado otra vez. Entonces, un ejemplo muy claro es el pueblo de Dios. Fue liberado de la esclavitud, Dios promete estar con ellos y llevarlos a poseer una tierra, pero había una temporada de transición bien importante donde ellos no lo pudieron lograr. Y créeme, no lograron entender que Dios quería tratar con ellos, quería tratar con sus pensamientos, con sus emociones, con sus hábitos, con su cultura, con ese estilo de vida de ser esclavo, y aunque ya estaban en libertad, no pudieron entender esa transición que Dios tenía. Y eso es un poco triste porque el pueblo se resiste y tristemente Dios tuvo que esperar a la siguiente generación
para poder entregar lo que él había dicho, que era una tierra donde ellos podían vivir, era una tierra buena, era una tierra sana. Y entonces vemos que tristemente Dios tiene que esperar a la siguiente generación. Yo no sé si tú quieres el reto de tu generación, de tu vida, pero Dios tiene algo contigo en esta temporada. Dios sabía que tú y yo íbamos a vivir este momento de la iglesia. Leí un poco y la verdad es de que no hay algo documentado donde esto haya pasado en la historia, no sé si en este siglo o en el pasado, pero es algo que no había pasado. No había pasado esta restricción de podernos congregar. Y a veces decimos, no, es que el problema, ¿y por qué nos pasa a nosotros? Pero es mejor decir, ¿para qué, Dios? O sea, si yo estoy en esa temporada, ¿cómo quieres que usarme? ¿Cómo quieres que yo salga adelante? ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué puntos de transición? ¿Dónde me quieres llevar, Dios? Y tenemos que entender que Dios quiere tratar con nosotros. No dejemos que Dios haga lo que hizo, esperar a la siguiente generación. Había dos personas que tomaron ese reto con valentía, y eso fue Josué y Caleb. Déjame leerte esta parte donde describe la vida de Caleb. En Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y esto en verdad a mí me gusta muchísimo, porque Caleb y Josué fueron las dos únicas personas que le creyeron a Dios. Fueron parte de los espías que entraron a la tierra prometida, que vieron todo lo que era, todo lo que Dios podía entregarles, pero también vieron el rival y también vieron gigantes. Y cuando ellos regresan, Caleb dice delante de todos, cuando todos se empiezan a quejar y dicen, es que no vamos a poder conquistar esa tierra, Caleb dice, claro que sí vamos a poder, y los vamos a comer como pan. Entonces había un espíritu diferente en él, había algo diferente, tenía una buena actitud, y este punto es importante porque cuando tú y yo tenemos una buena actitud, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a tener una buena actitud, los retos los vamos a tomar de manera diferente. Y en la siguiente semana vamos a estar profundizando un poco más en el tema de la transición del pueblo de Dios al llegar a la tierra prometida. Hay datos muy importantes que necesitamos saber. Y me llama mucho la atención que Dios diga de Caleb, dijo, en la tierra donde él entró, él la va a poseer, y su descendencia es quien va a tener posesión. Yo no sé si lo quieres hacer por ti o lo quieres hacer por tu descendencia. Pero en verdad, el que tú sometas tu vida a Dios trae muchas bendiciones a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces realmente vale la pena. Vale la pena hacer lo que Caleb hizo. Y dentro de este punto, hoy quisiera recordar la actitud de un hijo, de una hija de Dios, una actitud correcta cuando alguien le cree a Dios y no se resiste al cambio. Y aquí hay un salmo que todos hemos escuchado, que es muy predicado, que todos lo oramos inclusive al final del día, y es el Salmo 23. Y ese es un salmo gradual, y hay muchas cosas importantes dentro de los salmos. ¿Verdad? Si tú ves eventos importantes en la vida del pueblo de Dios, vas a encontrar que no son cánticos aislados, sino que es todo un proceso de libertad, todo un proceso de encuentro con Dios. Y este salmo es un salmo gradual, porque David no solo por la fe ve su realidad, sino ve el futuro de algo que puede pasar en su vida. No solamente ve su realidad, sino ve el futuro de lo que puede pasar en su vida si primero se cumplen ciertos puntos. Y déjame leértelo primero y después vamos a ir viéndolo punto por punto. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y este salmo a mí me gusta mucho, porque cuando lo pensamos y cuando lo analizamos tiene ciertas cosas bien interesantes. Aquí dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No dice, Jehová me ama y por ese amor nada me falta. No dice, Jehová es todopoderoso y por ser todopoderoso a mí no me va a faltar nada. Sino es bien específico. Dice, si Jehová es mi pastor, entonces no me va a faltar nada. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué me está faltando algo en mi vida? Nos está faltando porque no hemos dejado que Él sea el pastor en esa área de nuestra vida. No sé si lo habías visto, pero el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dejemos que Dios sea nuestro pastor, dejemos que Dios sea ese personaje que nos pone límites, ese personaje que nos lleva y que nos impulsa, que nos inclusive nos cierra algunas puertas para no perdernos. Y nos está cuidando y está velando por nosotros. Si dejamos que Dios sea el pastor en todas las áreas de nuestra vida, David dice, si Él es mi pastor, entonces nada me va a faltar. Versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo es muy bueno porque seguimos con la palabra pastorear. Y cuando Dios está pastoreando nuestra vida, Él nos va a poner límites, Él nos va a restringir de algunas cosas, inclusive Él nos va a decir que no a algunas cosas o que no es el tiempo. Pero pensamos que cuando Dios nos dice que no o no es el tiempo, pensamos que es un contexto en medio del desierto y con alguna carencia, pero este versículo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios va a tratar con tu vida en pastos delicados, en pastos verdes, y siempre vas a tener agua. No creas que Dios va a tratar con tu vida siempre en el desierto. Es una frase muy común que a veces decimos, bueno, ¿cómo estás? Y nos sentimos en un desierto como el pueblo de Dios. Pero este versículo dice, en delicados pastos me va a pastorear. Entonces ten la confianza de que Dios tiene cuidado de tu vida, aun cuando esté tratando contigo y conmigo. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios trae paz a nuestra alma. Dios no nos deja en esa tensión o en ese conflicto. Dios viene con su espíritu, nos pone en paz, nos explica por qué, nos explica para qué, inclusive nos puede explicar por qué me dice que no a ciertas cosas. Él conforta nuestra alma y Él nos guía. Él prometió guiarnos. En verdad, no te sientas perdido, no te sientas perdida, porque Él prometió guiarnos por sendas de justicia. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y este es un complemento del versículo 3. No importa la temporada que estemos pasando, no importa la tormenta, no importa el valle que estés viviendo, en verdad dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. David estaba seguro que si Dios estaba con él, él podía cruzar cualquier lugar y cualquier cosa. Dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara, los pastores la usan inclusive para darle una vara a las ovejas, y el cayado es ese bastón con gancho arriba. Yo me imagino que a veces tienen que jalar del cuello a las ovejas, que tienen que corregir, pero este versículo en verdad tómalo como tuyo. Dile, en verdad, Dios, nada me va a faltar. No me va a faltar corrección, no me va a faltar aliento, no me va a faltar consejo, no me va a faltar de comer, no me va a faltar agua. Yo voy a tener todo si tú eres mi pastor. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A veces tenemos ciertos angustiadores. Puede ser una deuda, puede ser una persona, puede ser un enemigo, un familiar, puede ser tu jefe, puede ser la tristeza, la angustia, que vienen a angustiar nuestra vida. Y oramos pensando que Dios
lo tiene que quitar para que yo pueda estar en paz y para que yo pueda estar en libertad o confiado en Dios. Y aquí dice lo contrario, o sea, dice, Dios prepara algo nuevo para mí y Dios te da de comer y te da alimento inclusive en presencia de tus angustiadores. Dios no necesita quitar a tus angustiadores para proveer tu alma y la mía y sentirnos en paz. Y a veces nosotros pensamos, Dios, si tú quitas esta deuda, entonces, si tú quitas esta angustia, entonces yo voy a poder disfrutar de lo que tú me das. Y Dios dice, no, yo te doy aunque esté la presencia de tu angustiador. Después, unges mi cabeza con aceite. El Espíritu Santo va a estar en tu cabeza, va a estar en tus sentidos, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que hablas. Y entonces, esa es una buena protección. El aceite en las ovejas es una buena protección para que no vengan insectos, no vengan garrapatas, para que no se peguen y traigan una infección, para que no provoquen locura dentro de los pensamientos del rebaño. El versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando tú y yo estamos convencidos que el bien y la misericordia me van a seguir el resto de mi vida, créeme que el temor no va a poder ir en contra de mí. El temor no me va a motivar a que yo pueda regresar al pasado, sino el Espíritu Santo, al contrario, va a traer como un impulso a que tú y yo demos pasos de valentía, que demos pasos de fe, que nos atrevamos a hacer cosas, que nos atrevamos a conquistar cosas, que nos atrevamos a luchar por nuestro corazón, por nuestra vida, por nuestro llamado, por nuestra familia, porque sabemos que el bien y la misericordia nos van a acompañar todos los días de nuestra vida. Para mí, esta es una actitud muy correcta en un tiempo de transición. Para mí, David, a pesar de sus errores, de los fracasos, de las malas temporadas, inclusive de la persecución que vivió en alguna temporada de su vida, él se presentaba delante de Dios con una buena actitud. Él se presentaba siendo genuino, siendo transparente, diciéndole a Dios realmente lo que sentía, realmente lo que lo angustiaba, y reconocía. Siempre los salmos de David a mí siempre me llevan a pensar en algo profético, porque David siempre dice, soy transparente, esto es lo que siento, Dios, pero tú eres mi Dios, pero tú me vas a sacar, pero tú eres quien levanta mi cabeza. Y cuando pone a Dios en esa posición, después vemos que David empieza a ver al futuro y dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si tú me sacas de esta, Dios, yo voy a predicar a los demás tu palabra. Entonces, es una buena actitud dentro de las temporadas de transición. Y para terminar, déjame leerte solo 2 versículos más. Esto viene en Salmo 139 del 1 al 3. Es un salmo de David también, pero aquí vemos cómo David reconoce todo lo que Dios es para él. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todo lo que, David decía, no puedo esconderte nada, no puedo pretender confiar en mí, no quiero confiar en mi corazón, no quiero confiar en mis pensamientos, prefiero que tú entres y tú escudriñes y tú conozcas mis pensamientos, porque va a ser la mejor opinión que tú y yo podemos tener de nosotros mismos. A veces tú y yo nos vemos a través de un reflejo, pero Dios nos ve de adentro hacia afuera. Entonces Dios realmente nos conoce. En ese mismo salmo, en el versículo 16, dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y esto a mí me impresionó mucho. David dice, todos los días de mi vida se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Tú y yo podemos tener días y vivir más bien días diseñados por Dios a través de la fe, o podemos vivir días que Dios no diseñó a través del consejo de nuestro corazón. En el versículo 23, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón,
ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces, Dios está listo para tratar con nosotros, créeme. Pero a veces nosotros somos los que no estamos tan listos para que Dios trate con nosotros. Y lo único que vamos a perder es tiempo y no vamos a poder salir de esa temporada de transición y no vamos a poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Tú decides con qué tipo de apoyo quieres vivir las transiciones en tu vida, ya sea el consejo de Dios o el consejo de tu corazón. Esto es bien importante. En verdad esto te lleva a negarte, a negar lo que estás pensando, cómo hacer las cosas, inclusive cómo orar, cómo entender a Dios. No confíes tanto en tu corazón y confía más en el corazón de Dios, en sus pensamientos y en sus palabras. En verdad yo espero que esta palabra te anime. Yo sé que todos estamos pasando por temporadas difíciles, pero hay un punto de transición donde no podemos echarnos para atrás, donde tenemos que entender que Dios está con nosotros y que vamos adelante y vamos a conquistar. Y si no es por ti, es por tu descendencia, pero en verdad te animo a que lo hagas. Muchas gracias y espero que esta palabra te bendiga. Bueno, familia, muchas gracias por conectarse. Nos vemos la otra semana. No olviden conectarse en los grupos Conexión y que tengan una excelente semana. Bye.